Cuando el sol nacía sobre las arenas ardientes del Nilo, un pueblo despertaba encadenado, no por su crimen, sino por su herencia. No por su culpa, sino por su promesa. Eran los hijos de Israel, los descendientes del pacto, convertidos en esclavos por el temor de un imperio. Durante más de 400 años, sus lágrimas regaron la tierra de Egipto. Con cada ladrillo, con cada grito, con cada niño lanzado al río, se tejía la historia de una redención que cambiaría al mundo. Esta no es solo una historia del pasado, es una historia viva, porque todos, en algún momento, hemos sentido el látigo del opresor y el silencio del cielo. Pero también, como ellos, estamos llamados a ser libres. Prepárate para sumergirte en una de las historias más poderosas de la Biblia. Esta es la historia de los esclavos en Egipto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Historias de Fe, activa la campanita y acompáñanos en este viaje que transformará tu alma. Cuando José fue llevado a Egipto como esclavo y, por un giro divino, se convirtió en el salvador de la nación, nadie imaginaba lo que vendría siglos después. En sus días, el pueblo de Israel fue bien recibido. Vivieron en la tierra de Gosén, prosperaron y se multiplicaron. Pero el tiempo es traicionero, los faraones cambian, la memoria humana olvida, y un día se levantó un rey sobre Egipto que no conocía a José. Ese faraón, al mirar a los hebreos, no vio aliados, sino una amenaza. Son demasiados, pensó, y si se alían con nuestros enemigos, podrían derrotarnos desde dentro. El miedo dio paso al control, y el control se convirtió en opresión. El faraón ordenó que se esclavara a todo el pueblo hebreo. Así comenzó una de las más oscuras temporadas de la historia bíblica, la esclavitud en Egipto. Los hombres fueron enviados a construir ciudades enteras, Pitón, Ramesés, lugares levantados con sangre y sudor. Las mujeres trabajaban hasta el agotamiento y aún así daban a luz a más hijos. El faraón temblaba. Cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. El miedo del rey se convirtió en odio. Pero Dios miraba, y aunque parecía callado, no estaba ausente, porque cada golpe, cada lágrima, cada noche sin esperanza, era contada. El faraón reunió a sus consejeros. Los hebreos seguían creciendo. La opresión no era suficiente. Entonces, el rey del imperio más poderoso de la tierra hizo algo impensable. Ordenó el genocidio de todos los niños varones hebreos. Todo niño que nazca entre ellos será echado al Nilo, dictó fríamente. A los soldados se les permitió entrar a las casas. Los gritos de las madres resonaban por las calles, mientras sus hijos eran arrancados de sus brazos y lanzados al río. Las aguas del Nilo, que habían traído vida durante siglos, ahora se teñían de inocencia asesinada. Los hebreos lloraban, se escondían, pero no podían escapar. Fue una época de profundo silencio. El pueblo dejó de cantar. Los ancianos recordaban las promesas hechas a Abraham, pero todo parecía perdido. ¿Dónde estaba ese Dios que los había llamado su pueblo? ¿Acaso el pacto había terminado? En medio de esta masacre, una mujer, Jocabed, dio a luz a un hijo, y en lugar de rendirse al decreto del faraón, tejió una canasta sellada con brea y colocó al niño en el río, no para matarlo, sino para salvarlo. Y fue así como el río, que había sido testigo de tanta muerte, se convirtió en el camino hacia la salvación. El cesto flotó entre juncos, llevado por la corriente, y en un giro divino fue encontrado por la hija del faraón mientras se bañaba en el río. Al ver al niño, su corazón se conmovió. Lo adoptó como suyo y lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Así, el niño hebreo condenado a morir creció dentro del mismo palacio que había ordenado su muerte. Educado en la ciencia, estrategia y cultura egipcia, Moisés fue tratado como príncipe, pero en su sangre ardía otra historia. A medida que crecía, algo dentro de él se revelaba. Veía a los esclavos hebreos y sentía una conexión inexplicable.
Los látigos que los azotaban resonaban en su alma. Un día, caminando entre las obras de construcción, vio a un capataz egipcio golpeando a un hebreo. Y Moisés, guiado por una furia nacida del alma, mató al egipcio. La noticia corrió. Moisés tuvo que huir. El palacio se cerró para él. El pueblo hebreo no lo aceptó. Y así, solo, se marchó al desierto. Pero el desierto no era el final. Era el lugar donde Dios forma a los libertadores. El desierto puede parecer el lugar donde todo termina, pero para Dios, el desierto es donde todo comienza. Moisés, lejos de la gloria del palacio y del bullicio del imperio, ahora cuidaba ovejas en la soledad de Madián. Allí no había oro ni columnas de mármol, solo polvo, silencio y vastedad. Pasaron años, Moisés envejecía, parecía que todo lo que había vivido en Egipto había sido un error, un desvío del destino. ¿Cómo podía un fugitivo y pastor encorvado por el sol ser instrumento de liberación? Pero Dios no se había olvidado de él, ni de su pueblo. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que detuvo su corazón. Una zarza que ardía sin consumirse. Se acercó. Entonces oyó una voz que estremeció el alma del desierto. Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Era el mismo Dios que había hecho un pacto con Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, había descendido para hablar con un hombre olvidado por el mundo, pero elegido por el cielo. Y entonces vino el llamado. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, y he descendido para liberarlos. Y tú, Moisés, irás al faraón. Tú sacarás a mi pueblo. Moisés tembló, tartamudeó, puso excusas. ¿Quién soy yo para ir? No sé hablar, no me escucharán. Pero Dios respondió con una frase que rompería cadenas a través de los siglos. Yo soy el que soy. Ve, porque estaré contigo. Así comenzó la misión divina. No con espadas, no con ejércitos, sino con un pastor temeroso y una vara en la mano. Moisés volvió a Egipto. No como príncipe, no como fugitivo, sino como profeta enviado por el Altísimo. Con él iba Aarón, su hermano, quien hablaría por él ante el faraón. Los esclavos hebreos, cansados y escépticos, apenas podían creer que algo bueno podía pasar. Moisés les habló de un Dios que no había olvidado. Les habló de promesas antiguas. Algunos lloraron, otros se burlaron. La fe, después de generaciones de opresión, era difícil de despertar. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y hablaron con autoridad divina. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió. ¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su voz? Y en vez de liberar al pueblo, aumentó su carga. Ordenó que no se les diera más paja para hacer ladrillos, pero exigió la misma producción. El pueblo se enfureció contra Moisés. «¡Nos has hecho más daño!», le gritaban. Pero Moisés volvió a Dios, y Dios reafirmó: «Ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano fuerte los dejará ir». El proceso no sería inmediato. Sería una guerra espiritual, una confrontación directa entre el Dios de los cielos y los dioses de Egipto. Comenzaron las señales. Moisés arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Los hechiceros egipcios hicieron lo mismo. Pero la serpiente de Moisés devoró a las otras. Dios estaba enviando un mensaje: yo soy el verdadero poder. No hay otro fuera de mí. Entonces comenzaron las 10 plagas, cada una dirigida a humillar una deidad egipcia, cada una más fuerte que la anterior. 1. Main,
Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Lo que era fuente de vida se volvió muerte. 2. Janas cubrieron todo Egipto. El dios Jequet con rostro de rana fue burlado. 3. Polvo convertido en piojos. Dios mostraba su control incluso sobre lo más pequeño. 4. Maen, enjambres de moscas. La tierra apestaba, pero en Gosén, donde vivían los hebreos, había paz. 5. Nado. El orgullo económico de Egipto se desplomó. 6. Úlceras en hombres y bestias, ni los magos pudieron resistir. 7. Mezclado con fuego. Los cielos mismos obedecían a Jehová. 8. Langostas que devoraron todo. La tierra quedó desolada. 9. Tinieblas densas durante 3 días. El sol se encogió y se volvió negra como ceniza. 10. Enjambres de abejas. Moscas con sus picaduras letales. 11. Pájaros que devoraron carne. El cielo se cubrió de ellos. 12. Arde como fuego de noche y día. La tierra ardía con fuego eterno. 13. Adorado como Dios, fue silenciado, pero el corazón del faraón se endurecía. Cada plaga era una oportunidad para humillarse ante Dios, y cada vez el faraón escogía el orgullo. Sin saberlo, se acercaba el juicio final. Una plaga más traeré. Después de esta, él los dejará ir. A medianoche morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Pero al pueblo hebreo, Dios les dio una orden sagrada. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y colocar su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Luego, debían comer el cordero asado, con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa noche sería diferente a todas. El ángel de la muerte pasaría por Egipto, pero donde viera la sangre, pasaría de largo. Y así ocurrió. En medio de la noche, un grito desgarrador llenó el país. Desde el palacio hasta la prisión, todos los primogénitos murieron. Pero en las casas marcadas con sangre, había vida. Los hebreos partieron de Egipto apresuradamente, con pan sin levadura sobre sus hombros y corazones temblando entre el miedo y la esperanza. Atrás quedaban siglos de esclavitud y delante un desierto desconocido. Pero Dios no los dejó caminar solos. Una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego los alumbraba de noche. Sin embargo, pronto el faraón cambió de opinión. Su orgullo no aceptaba haber sido derrotado. Reunió su ejército, carros, caballos, arqueros, soldados, el poder completo de Egipto. Su meta, destruir a los esclavos y borrar su huida con sangre. Los hebreos acamparon junto al Mar Rojo, y cuando vieron venir al ejército, el pánico los envolvió. Gritaron a Moisés, pero la libertad no era el final de la historia. Dios no solo los sacó de Egipto, quería introducirlos en su presencia, formar una nación santa, un pueblo diferente entre todas las naciones. El desierto no era un castigo, era una escuela, un lugar de transición, donde los corazones serían probados, donde la fe sería forjada a fuego lento. 3 meses después de salir de Egipto, los hijos de Israel llegaron al pie del monte Sinaí. Allí, la nube de Dios descendió con truenos, relámpagos y una voz como trompeta. El monte temblaba, el cielo hablaba. Moisés subió, y Dios le habló cara a cara. Le entregó los 10 mandamientos, no solo como leyes, sino como la constitución de un nuevo pueblo. Ya no eran esclavos, eran una nación santa, un pueblo llamado a reflejar el carácter del Altísimo. Pero mientras Moisés recibía la ley, abajo el pueblo volvía a caer. Fabricaron un becerro de oro, el corazón que fue liberado del yugo físico,
aún necesitaba ser liberado del yugo espiritual. Aún así, Dios no los rechazó. Renovó su pacto. Los guió con paciencia, los alimentó con maná, hizo brotar agua de la roca, y nunca les faltó su presencia. Los esclavos de ayer ahora caminaban como hijos. Sus espaldas marcadas por los látigos ahora estaban cubiertas por la gloria de una nube divina. Su historia no era una tragedia, era un testimonio eterno. Fueron esclavos, pero Dios los llamó hijos. Fueron perseguidos, pero Dios los defendió. Fueron olvidados por los hombres, pero jamás fueron olvidados por el cielo. La historia de los hebreos en Egipto no es solo una historia de cadenas rotas, sino de una identidad redimida. Porque cuando Dios dice, déjame ir a mi pueblo, no hay imperio ni mar que pueda detenerlo.